Hola, buen día. A continuación vamos a estudiar tres temas importantes para la física, como lo son: primero, caída libre; segundo, movimiento en un plano; y tercero, movimiento parabólico. Para ello, cada tema está dividido en tres secciones. Una es la parte teórica introductoria, luego un problema resuelto haciendo uso de las fórmulas propuestas, y tercero, utilizaremos tres programas tecnológicos los cuales nos sirven para hacer las simulaciones de un ejercicio real y por medio de estas obtener datos y gráficas. Los integrantes de este grupo son Laura Carolina Bolívar, Julián Esteban Rubiano y quien les habla, Luis Fabián Pérez. Entonces, en las aplicaciones que vamos a utilizar encontramos Tracker. Es un software que permite analizar el movimiento por medio de videos, situaciones reales en una y dos dimensiones. El programa nos permite extraer tablas y gráficos de los valores de las diferentes magnitudes, posición versus tiempo de una o varias partículas a la vez, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo y otras representaciones que entran todas las posibles parejas de magnitudes cinemáticas, dinámicas y energéticas que le permiten describir el movimiento. La siguiente es Algodo y mi compañera va a explicar acerca de él. Algo es un software abierto de simulación de física en dos dimensiones, el cual facilita la creación de múltiples escenarios a partir de una gran variedad de componentes disponibles dentro de su interfaz. Los sistemas físicos o escenarios de simulación se implementan por medio de herramientas intuitivas que permiten dibujar elementos tales como polígonos, círculos, cuerdas, ejes, etc. Algo brinda al usuario la posibilidad de interactuar con el sistema creado partiendo de la configuración de parámetros iniciales de los componentes incluidos en el escenario. De esta manera, al ejecutar una simulación, todos estos elementos actúan regidos por las leyes de la física aplicadas dentro de cada modelo. Como tercera aplicación tenemos a Modelus, el cual es un software que le permite al usuario poder manipular las bases teóricas del modelo matemático de un problema físico. En él se pueden descifrar las diferentes perspectivas que hay en las gráficas, las tablas y los movimientos de los objetos gracias a su simulación basada en la teoría de los problemas. Empezaremos ahora a analizar el primer tema, que es caída libre. Se le llama caída libre a un objeto que se lanza hacia arriba o simplemente se deja caer verticalmente desde cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. Cámbiala por ahí. Al ser un movimiento acelerado, la velocidad no será constante, por lo que irá cambiando a medida que transcurra el tiempo. Caída libre se realiza en la Tierra, la aceleración será la gravedad terrestre, cuyo valor será 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Al ser un movimiento acelerado, el objeto no recorre espacios iguales en tiempos iguales, por lo que la distancia recorrida irá cambiando a medida que transcurre el tiempo. En esta diapositiva podemos encontrar tres ecuaciones principales que utilizamos para la caída libre, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y es igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces gravedad por y. En las ecuaciones podremos encontrar pues de una manera más específica que y es la posición final del cuerpo, su unidad es en el sistema internacional, que es en metros. La velocidad es v y su unidad es en metros sobre segundos. A es aceleración del cuerpo durante el movimiento. Su unidad de sistemas es metros sobre segundo cuadrado. T es intervalo de tiempo durante el cual se
produce el movimiento. Su unidad de sistema internacional es el segundo. H es la altura desde la que se deja caer el cuerpo. Se trata de una medida de longitud, por lo tanto se mide en metros. Y G es el valor de la aceleración, que en nuestro caso es en la superficie terrestre, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Ahora, el movimiento en subida tiene cuatro características. La primera es que la aceleración es uniforme. La segunda, que la velocidad va disminuyendo a medida que el objeto va subiendo. La tercera, en el punto más alto la velocidad se hace cero, pero la aceleración no sería cero. Y la cuarta es que el objeto no recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ahora, para el movimiento en bajada, las características son: la primera, en el punto más alto la velocidad es cero, pero la aceleración tampoco es cero. Segundo, la aceleración sigue siendo uniforme, la velocidad va aumentando a medida que el objeto va cayendo, la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido y la velocidad con la que llega al suelo nunca va a ser cero. El objeto no recorre distancias iguales ni tiempos iguales. Ahora analizaremos un problema de caída libre. Desde el piso se lanza verticalmente hacia arriba un balón para que sea atrapado por una persona que se encuentra en la ventana de un edificio a 15 metros. La ventana se encuentra a 8 metros arriba del lugar del lanzamiento. Si la velocidad inicial es de 70,5 km por hora y el balón es atrapado cuando va de regreso al lugar de lanzamiento, encontrar la respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el balón? Segundo, ¿cuánto tiempo transcurre desde que se lanza el balón hasta ser atrapado? Tercero, ¿qué velocidad posee el balón justo en el momento en que es atrapado? Para su solución empezaremos hallando el tiempo que tarda en subir el balón. Entonces, primero pasamos la velocidad inicial a metros sobre segundos, lo que nos da como resultado 19,58 metros sobre segundos al cuadrado. Utilizando la fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, reemplazamos los valores que conocemos como lo son la velocidad final siendo 0, la velocidad inicial 19,58 metros sobre segundos y la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Despejamos a t, operamos y obtenemos como resultado 1,99 segundos. Devuélvela a Julián todavía, por favor, que me he pasado. Ahora tenemos el tiempo de subida. Podemos hallar la altura máxima que alcanza el balón. Para ello utilizaremos la fórmula de y final es igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y como tenemos todos los datos, reemplazamos y obtenemos el resultado a la primera pregunta, siendo la altura máxima igual a 19,56 metros. Ahora, listo, ahora sí. Ahora para hallar el tiempo de bajada, primero le restamos a la altura máxima los 8 metros, que es la distancia desde el lugar donde es lanzado el balón hasta donde está ubicada la persona que lo va a atrapar. Y decimos que vamos a hallar el tiempo que tarda el balón en bajar 11,56 metros. Entonces reemplazamos en la fórmula de tiempo de bajada, que es igual a la raíz cuadrada de 2y sobre g. Y obtenemos como resultado 1,53 segundos. Ahora hallamos el tiempo que tarda el balón hasta el momento en que es atrapado. Para ello sumaremos los tiempos de subida con el tiempo de bajada. Entonces tenemos que el tiempo total es de 5,52 segundos. Y por último resolvemos la tercera pregunta aplicando la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces reemplazamos y obtenemos que el balón obtenía una velocidad de menos 14,91 metros sobre segundos en el momento en que fue atrapado el balón por la persona. Bueno, entonces ahora hablaremos acerca de las simulaciones en las tres aplicaciones. Empecemos con Tracker. Tenemos unos datos iniciales para el problema en el que sabemos que la masa es de 1 kilogramo, la velocidad es de 0 metros sobre segundos, la velocidad inicial, la altura es de 1,49 metros y la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces acá vemos la representación. Pásala, Julián, por favor.
Entonces acá vemos la representación de la situación real del ejercicio y podemos observar en el costado derecho, en la parte superior, la gráfica de la posición en X representada en metros versus el tiempo en segundos. Y en la parte derecha inferior podemos observar la tabla con algunos de todos los datos arrojados por la aplicación, como por ejemplo en 0,033 segundos la posición inicial en X es de menos 0,06 metros y en Y de menos 0,01 metros. Acá observamos la gráfica que nos representa el movimiento del balón respecto a la altura en el eje Y el tiempo representado en el eje X. Observando la gráfica podemos darnos cuenta que el balón tardó en caer aproximadamente 0,525 segundos. Acá observamos la gráfica en función de la velocidad en Y versus el tiempo, expresado en segundos. Y por ejemplo, en el segundo 0,10, la velocidad adquirida por el cuerpo fue de menos 1,0 metros sobre segundos. Acá observamos una gráfica en forma lineal y está en función de la velocidad en Y versus el tiempo. Podemos observar una ecuación de ajuste arrojada por el programa, la cual es igual a velocidad en Y es igual a por T más B. Para trazar la recta vemos que se tomaron dos puntos en concreto, dejando los otros por arriba o por debajo de la recta. Y por último vemos que la gráfica presenta una desviación de 0,364. Pásala, Julián, por favor. En este caso vemos la gráfica en forma de parábola, con los mismos datos utilizados anteriormente y nos damos cuenta de que, por ejemplo, cambian los puntos por los que pasa dicha línea y también la ecuación de ajuste, que en este caso es de velocidad en Y es igual a aceleración a por T al cuadrado más B por T más C. A continuación, mi compañera explicará los datos obtenidos en la aplicación de Algodo. Bueno, para el Google, la primera gráfica que se tomó fue respecto a la velocidad en Y con el tiempo. Entonces, a mano derecha podremos ver la tabla de referencia para lograr este gráfico, el cual tuvo una duración de movimiento de 30 segundos. Ahora mostraremos unos puntos de referencia. Porfa, pásala, Julián. Donde encontraremos que X es la variable con respecto al tiempo. En la primera gráfica podremos observar que es 0,45 segundos y la segunda, que sería Y, es la posición en la que se encuentra el objeto. Ya la tercera es el cambio de posición respecto al tiempo, que básicamente es la derivada que nos muestra la velocidad o ese simple margen de error que tiene entre ambos movimientos. Para la segunda gráfica encontraremos posición en Y versus el tiempo, donde podremos ver que el objeto presenta un rebote o un cambio de posición durante los 30 segundos que se presenta el movimiento. Tomamos dos puntos de referencia, que fue cuando tocó el suelo, donde encontramos que la variable de X es 0,45 segundos, en Y en su posición es de 0,26 metros y el cambio de posición respecto al tiempo varía entre menos 2,53 metros sobre segundos. Para la siguiente gráfica tomamos ya el punto en el que terminó el movimiento, siendo X 0,62, Y 0,57 y lo que varía es 1,47 metros. En esta gráfica podremos encontrar la gráfica en función de aceleración en y el tiempo durante el movimiento de los 30 segundos. En esta tomamos tres puntos de referencia. El primer punto de referencia lo tomamos en el punto de 0,45 segundos, en la posición de menos 9,63 en Y, lo que nos presenta un cambio de 13.214,53 metros sobre segundo cuadrado. Cuando llega a la punta, que es como lo más alto que en la gráfica podemos observar, que son más de 400 metros sobre segundos cuadrados,
Lo que varía en la posición es de menos 4,87 respecto al movimiento anterior. Y cuando vuelve a bajar, podemos observar los mismos datos del primer punto de referencia, solo que la desviación se hace negativa. Para plantear nuestra simulación en Modelus, primero tomamos en cuenta los datos iniciales y los recordamos un poco. Para tener los datos claros, tenemos que tener en cuenta que la simulación del problema se hace en base teórica. Por lo tanto, el primer paso que realizamos es plantear el modelo matemático con las funciones que son acordes al ejercicio que vamos a practicar de caída libre. Entonces, tomamos los valores de los parámetros y los intercambiamos por los valores que necesitamos para el problema que estamos manejando. Una vez colocadas coloca la información en el modelo matemático, se dirige parte de la simulación, la cual que la tabla nos cuál es, descubrimos que en el cual el balón llega al suelo mantiene y la con la que toca el suelo es de menos 5,39 metros sobre segundo. Aquí en la gráfica de velocidad y altura en función del tiempo es donde podemos analizar la trayectoria que recorre nuestro objeto al momento de estar. Y es por eso que el movimiento en Y se ve en forma descendente y el movimiento de la velocidad va de forma directa, ya que viene en relación con la gravedad. Bueno, ahora analizaremos el movimiento en un plano o movimiento en dos dimensiones. Entonces, es un movimiento cuya trayectoria se desarrolla a lo largo de una línea contenida en un plano, dado que un punto en el plano está individuado por dos coordenadas. Pásala, Julián, por favor. Es posible estudiar este movimiento como la superposición de dos movimientos rectilíneos, uno a lo largo del eje X y el otro en el eje Y. Las coordenadas de los puntos X y Y dan la instrucción de los diferentes puntos que ocupa el cuerpo a medida que se va desplazando sobre el plano. El comportamiento del cuerpo a lo largo del eje X no tiene nada que ver con el comportamiento en el eje Y. Pásala, por favor. Las ecuaciones que encontramos para movimiento en un plano son las siguientes. La velocidad final siendo igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. R final es igual a R inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración, un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Y velocidad en X final es siendo igual a la velocidad en X inicial más la aceleración en X por tiempo. X final igual a X inicial más la velocidad en X inicial por tiempo más un medio por aceleración en X por tiempo al cuadrado. Y la velocidad en Y final siendo igual a la velocidad en Y inicial más aceleración en Y por tiempo. Y por último encontramos la fórmula de Y final igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio por la aceleración en Y por tiempo al cuadrado, donde encontramos que la velocidad final en X es la velocidad en el eje X. Velocidad final en Y sería la velocidad en el eje Y. La BF sería igual a la velocidad final del cuerpo, XF, la distancia que recorre el cuerpo en el eje X. La distancia final, YF sería la distancia final que recorre el cuerpo en el eje Y, RF sería la distancia total que recorre el cuerpo. BO significaría la velocidad inicial del cuerpo, A nos representa la aceleración, T representa el tiempo, R inicial o RO es la posición inicial del cuerpo, BXO es la velocidad inicial del cuerpo en el eje X, AX nos representa la aceleración en el eje X, XO es la posición inicial en el eje X, BYO nos indica la velocidad inicial del cuerpo en el eje Y. AY, la aceleración en el eje Y,
y llevo la posición inicial en el eje Y. A continuación vamos a explicar el planteamiento del problema teórico. Para el planteamiento del problema teórico, tenemos que la posición inicial de un cuerpo es de 0 en x, 1.4 en y metros, y su velocidad inicial es de 2 en x y menos 2,4 en y metros sobre segundo. Su aceleración es a razón de menos 3 en x y 4 en y metros sobre segundo al cuadrado. Y con base en esta información tendremos que trazar la trayectoria del objeto y calcular su posición al pasar 5 segundos. Para tener la solución teórica a este problema, aplicamos la fórmula de la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Identificar los factores que estamos utilizando, es decir, los factores de x final, y final, posición inicial en x y posición inicial en y, velocidad inicial en x, velocidad inicial en y, aceleración en x, aceleración en y, obtenemos que x final es igual a la posición inicial en x más la velocidad inicial en x por el tiempo más la aceleración en x por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y efectuando el mismo problema, simplemente que utilizando los datos relacionados en Y. Al reemplazar en la fórmula los datos con los planteados en el ejercicio, obtenemos que x final es de menos 47,5 metros y obtenemos que y final es 6. Podemos identificar cuál es la posición del objeto al pasar los 5 segundos. Ahora analizaremos las simulaciones en los diferentes programas. Empezaremos por Track. Pásala, Julián, por favor. Acá observamos una representación gráfica del problema real, de la situación real. Entonces tendríamos los siguientes datos iniciales. Pásala, Julián, por favor. La velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundos. La posición inicial en x, que sería igual a 0.654, la altura de 1,49 metros, una gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y una inclinación de 35 grados. Analizaremos entonces algunas gráficas que nos arroja la aplicación para el estudio de este movimiento. Como por ejemplo, en esta gráfica podemos observar las variables de x en metros versus el tiempo en segundos. Notamos que a medida que avanza el tiempo, el balón va alcanzando una mayor distancia, es decir, se va alejando de su punto de partida. Pásala, Julián, por favor. Acá observamos la misma gráfica que estaba anteriormente, pero con menos datos y más pequeña. Adicionalmente, encontramos los valores en la tabla con los cuales se construyó la gráfica, y son valores que obtiene la aplicación del video de la situación real. Pásala, Julián, por favor. Acá podemos observar que esta gráfica va en sentido contrario a la anterior. Esta es la gráfica que nos representa la posición del balón en el eje Y en metros respecto al tiempo en segundos. Observamos que a medida que avanza el tiempo, el balón va cayendo, es decir, va perdiendo altura. Observamos acá la misma gráfica anterior, pero con un poco más resumida y con menos datos también. Pero acá podemos observar la tabla que nos muestra los valores que obtuvo la aplicación para poder ubicar los puntos y realizar el trazo correcto de las gráficas. Ahora realizaremos el análisis en algodón. Esta es la simulación del problema donde podremos observar el movimiento inicial, el momento del movimiento y el movimiento final de la medición. La primera gráfica de representación que realizamos es la de velocidad versus tiempo. La velocidad media en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. Tomamos el punto de referencia
más alto, donde encontramos que el tiempo es de 0,50 segundos en X, en Y la velocidad es de 1,76 y el cambio de posición respecto al tiempo es de 3,32 metros sobre segundos cuadrados. Para la siguiente gráfica encontramos velocidad en X, velocidad en Y versus el tiempo. En la primera gráfica, que es la azul, es velocidad en X versus el tiempo y vemos esta como aumentando a medida que pasa el tiempo. Y ya para la velocidad en Y vemos una disminución constante respecto a la misma. La gráfica de posición respecto al eje X medida en metros versus el tiempo la podemos encontrar como una curva a medida que pasa el tiempo y tomamos de referencia un punto central respecto a la gráfica, donde donde el tiempo es de 0,50 segundos, la posición en X es de 1,022 metros y el cambio de posición respecto al tiempo, que viene siendo su derivada, es de 1,44 metros sobre segundos. Y por último, encontramos la gráfica de posición con respecto al eje Y en metros versus el tiempo, donde tomamos de referencia los mismos 0,50 segundos para que el estudio sea más prolongado. Y en esta podremos encontrar que la posición en Y es negativa, que es de menos 3,11 metros, y el cambio de posición lo podemos encontrar también negativo, que sería de menos 1,010 metros sobre segundos con respecto al punto inicial. Para plantear la simulación del segundo ejercicio en Modelus, también hacemos igual que en el primer caso, tomamos los valores para introducirlos en el modelo matemático con base en las funciones de movimiento en un plano. Entonces, aplicamos las fórmulas del movimiento en un plano para simular el problema de manera teórica y colocamos los parámetros definidos para que ésta tenga la reflexión del problema que estamos trabajando. Entonces, el programa nos da la gráfica de la posición en Y y en X en función del tiempo, en la cual podemos notar que la posición en X va en aumento debido a que se mueve hacia la derecha, por decirlo de cierta manera, y en la gráfica de la posición en Y vemos que va descendiendo debido a que el objeto se puede concluir gracias a estas dos gráficas que está cayendo en forma diagonal. También obtenemos la tabla de los valores, los cuales se representan conforme al tiempo que pasa y con base a los datos obtenidos en Tracker podemos evidenciar que los datos finales son muy parecidos, hay muy poco margen de error en ellos y esto nos puede dar a conocer que nuestro procedimiento tanto teórico como en las aplicaciones fue realizado de manera correcta. Ahora procedemos a realizar la explicación del movimiento parabólico, el cual es un tipo de movimiento el cual se le da una velocidad inicial y un ángulo de elevación a un objeto con una trayectoria determinada por la fuerza gravitacional y la resistencia de la atmósfera. Esto quiere decir que el objeto se somete a las fuerzas que hay en su entorno y a las velocidades que se le hayan impuesto en la situación. Un dato curioso es que Galileo Galilei fue el primero en analizar este tipo de movimiento. Entonces, mientras un objeto o un móvil avanza horizontalmente, un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, si normales y las vertical cumple con las características de la caída libre, por lo tanto utiliza las ecuaciones de y se pueden analizar estos dos trayectos, la trayectoria vertical y la trayectoria horizontal de maneras independientes. Las ecuaciones
cinemáticas de movimiento parabólico se encuentran como x igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es el ángulo de inclinación del objeto, por el tiempo. Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo más la gravedad por el tiempo, y la distancia máxima que recorre el cuerpo es igual a la velocidad al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo multiplicado por 2 sobre la gravedad. Entonces, tenemos que los componentes de la velocidad son el componente en X y el componente en Y, que se pueden analizar de maneras independientes. Por lo tanto, se puede definir que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Luego tenemos el análisis vertical, que es lo que decía anteriormente, que se pueden analizar de maneras independientes. El vertical es que mientras un objeto se mueve siguiendo la trayectoria del movimiento parabólico, este sube y baja cumpliendo con las características del lanzamiento vertical o caída libre. Por lo tanto, utilizamos dichas ecuaciones de caída libre, sin embargo, reemplazamos la velocidad inicial por la velocidad en y. Otras ecuaciones que utilizamos, otras variables que tenemos en cuenta para el análisis de nuestro problema y en general del movimiento parabólico, es la altura máxima, la cual es igual a la velocidad en y negativa elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Tenemos también el tiempo de subida, el cual es muy importante para el tipo de ejercicio que vamos a realizar más adelante, el cual es el negativo de la velocidad en y sobre la gravedad, y el tiempo total, el cual es igual a 2 veces el tiempo de subida, el cual es negativo de la velocidad en y sobre g, que es la gravedad. Y también tenemos la altura en un tiempo dado, que es menor al tiempo de subida, el cual es la velocidad en y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. En cambio, para el análisis horizontal, el desplazamiento o el alcance máximo en este tipo de movimiento está dado por el movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, reemplazamos en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme la velocidad en X para tener como referencia este tipo de análisis horizontal, en donde la velocidad en X es la distancia en X sobre el tiempo, y el alcance máximo se halla con la expresión despejando la ecuación anterior, la cual es que x va a ser igual a la velocidad en x por el tiempo. Bueno, ahora para el problema de movimiento parabólico, encontramos que un jugador de fútbol americano patea un balón con una velocidad de 72 kilómetros por hora, llevado a un ángulo de elevación de 50 grados respecto al eje horizontal. Para esto, calcularemos su altura máxima, el tiempo en el que permanece en el aire, el tiempo en la máxima altura y la posición y velocidad después de un segundo. Primero que todo, tendremos que pasarlo a unidades del sistema internacional. Entonces tenemos que 72 kilómetros por hora por 1000 metros sobre 1 kilómetro por 1 hora sobre 3600 segundos. Cancelamos kilómetro con kilómetro, hora a hora, y nos queda 20 metros sobre segundo. Ahora, para hallar la altura máxima, utilizamos la ecuación de velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sería h es igual a 20 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 50 al cuadrado dividido 2 por 9.8 metros sobre segundos cuadrados, lo que nos da una altura máxima de 11.97 metros. Ahora calcularemos el tiempo en el que permanece en el aire el balón de fútbol americano. Para este utilizaremos la ecuación de tiempo es igual a 2 veces velocidad inicial por seno sobre gravedad. Reemplazamos y nos quedaría 2
por 20 metros sobre segundos por el seno de 50 dividido 9.8 metros sobre segundos, lo que nos da un tiempo de 3.12 segundos. Ahora, como tercer ítem, analizaremos el tiempo en la altura máxima. Para este, su ecuación es tiempo es igual a velocidad inicial en y sobre la gravedad. Reemplazamos y nos queda 20 metros sobre segundos dividido 9.8 metros sobre segundos. Cancelamos metros con metros y un segundo con segundos y el tiempo nos quedaría en 2.04 segundos. Ahora hallaremos la posición. Para la posición, primero tendremos que reemplazar en dos fórmulas que nos arrojarán datos de la velocidad inicial en x y en y. Las fórmulas son la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, primero hallamos en x, que son 20 metros sobre segundos por el coseno de 50, lo que nos da una velocidad inicial de 12.85 metros sobre segundos. Y utilizaremos lo mismo para y, pero esta vez es con el seno de 50, lo que nos arroja 15.32 metros sobre segundos. Ahora reemplazamos para hallar la posición, que es posición igual a velocidad inicial en x por el tiempo. En este caso, el tiempo es un segundo, ya que estamos analizando posición y velocidad después del primer segundo. Así que reemplazamos y sería 12.85 metros sobre segundo por un segundo, lo que nos arroja que la posición en el primer segundo era de 12.85 metros. Y ahora para hallar la posición en y, reemplazamos en velocidad inicial en y por tiempo menos la gravedad. Reemplazamos, quedaría 15.32 metros por un segundo por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, lo que nos indica que en el primer segundo encontrábamos el objeto a 10.42 metros. Por último, hallaremos la velocidad y reemplazaremos en la ecuación de velocidad en y igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Reemplazamos y quedaría velocidad en y es igual a 20 metros sobre segundo menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados por un segundo, lo que nos indica que la velocidad en y es de 10.2 metros sobre segundos en el primer segundo de recorrido del objeto. Ahora vamos a analizar unas simulaciones con los diferentes programas. Empecemos con Tracker. Pásala, Julián, por favor. Aquí encontramos una representación gráfica del problema donde vemos que el balón tiene el recorrido del balón, que se ve que es de forma parabólica y pues nos arroja los siguientes resultados. Primero tenemos la gráfica de tiempo versus la posición. Vemos que a medida que pasa el tiempo el balón se va alejando más de su lugar de origen y al lado derecho encontramos la tabla de datos, que son los datos que utiliza la plataforma para poder ubicar los puntos y realizar el trazo de la gráfica. Pásala, Julián, por favor. A continuación encontraremos la tabla de posición en Y versus tiempo. Y entonces aquí podemos ver que el objeto asciende hasta una determinada altura y luego vuelve a descender hasta llegar al punto cero, más no al punto inicial. Y al costado derecho encontramos una gráfica de velocidad en Y versus el tiempo. Aquí podemos observar que la velocidad en Y va disminuyendo a medida que pasa el tiempo hasta encontrarse al punto cero, y luego esta velocidad se vuelve negativa. Es decir que el balón, la pelota, adquiriría la misma
velocidad, solo que cuando va subiendo llevaría una velocidad positiva, llega al punto cero y luego cuando empieza a descender su velocidad será negativa. Ahora encontramos la gráfica de la gráfica de velocidad en X versus tiempo. Acá podemos observar que la velocidad en X llega hasta una altura máxima y luego empieza a descender a medida que pasa el tiempo. Y también encontramos la gráfica de la velocidad en X versus tiempo en función lineal. Y aquí podemos encontrar la ecuación de ajuste que nos arroja la plataforma, que es igual a la velocidad en Y es igual a por T más B, y encontramos que tiene una desviación de 0,0312. A continuación, mi compañera explicará los datos obtenidos en la aplicación de Algudo. Bueno, para Algudo, pásala, por favor. Para Algudo podemos encontrar que primero tuvimos que realizar unos ajustes al balón con el que íbamos a realizar el movimiento. Le pusimos un ángulo de 50 grados respecto al problema que ya teníamos, una velocidad de 12.7 en X y una velocidad en Y de 15.2, que fueron los resultados que nos arrojó el problema. Para encontrar la gráfica de velocidad sobre tiempo, nos podemos dar cuenta que se tomó la gráfica en un límite de 30 segundos y que desde que empezó el movimiento en 20 metros sobre segundos, a medida que pasó el tiempo, lo que hizo fue ir disminuyendo su velocidad, donde aproximadamente en el tiempo límite en el que se realizó el ejercicio estaba a más de 2 segundos. Ahora, para la aceleración sobre el tiempo, la aceleración la tomamos respecto a y durante este límite de tiempo podemos encontrar que su aceleración fue disminuyendo hasta llegar hasta menos 11 metros sobre segundo cuadrado, y aquí hizo que su aceleración fuera constante. Solo hasta el final del movimiento se ve como que la curva otra vez empieza a aumentar un poco, que pues eso lo podemos encontrar en la gráfica de tiempo y aceleración. Y por último, para la posición sobre tiempo, tomamos una gráfica con respecto a la posición en y el tiempo, y vemos cómo este objeto realiza el movimiento parabólico hasta que llegó a una velocidad final de cero, y ahí podemos ver que empieza ya a bajar de nuevo el objeto, y podemos encontrar que al llegar a 11 metros pasaditos, que fue su altura máxima, se empieza a disminuir durante los 30 segundos. Efectuamos el análisis en el realizamos la representación del en el cual pues jugador de fútbol americano, y como podemos evidenciar pues hace una parábola el balón, y con base en ese problema planteamos el modelo matemático y los parámetros. Este último fue como el más largo en procedimiento, debido a que tuvimos que usar las ecuaciones de movimiento parabólico, en el cual la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Tomamos dos valores para Y, dos igualdades, para ponerle un condición. La primera, Y1, es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y el segundo valor para Y sería igual a 0. Hacemos esto para que Y tenga una condición, y es que sea igual a Y1 si es menor al tiempo de bajada.
o al tiempo total, como se puede decir, y que cuando ese tiempo sea mayor al tiempo de bajada, sea igual a 0, a y2, para que el objeto solamente recorra la parábola hasta tocar el suelo y que no siga hacia abajo, porque eso rompería el procedimiento real, porque eso daría a conocer que el balón atravesó el suelo hacia abajo. Y como esto no puede darse, pusimos esta condición. Y luego utilizamos ecuaciones como x igual a la velocidad inicial en x por el tiempo, la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la y el tiempo de bajada o tiempo total es 2 veces el tiempo de subida. Establecemos los parámetros de la velocidad inicial 20 metros sobre segundo y el ángulo de 50 grados y la gravedad de 9,8 metros sobre segundo. Y tenemos en cuenta que la gravedad tenemos que configurarla como grados en la propia plataforma, que está puesta como radianes al principio. Entonces, la tabla de las posiciones en X y en Y, al nosotros haber tomado un intervalo de 0,01 en el procedimiento que realizamos, obtuvimos muchos datos. Comienza a ascender la parábola el momento en el cual está en su punto más alto y el momento en el cual vuelve a bajar. Diferenciar que en la segunda tabla, la que está en la mitad, el segundo 1.50 tiene su altura máxima, la cual es de 11.98. Y como podemos ver en las tablas anteriores, se aproxima mucho al dato real que obtuvimos. Y también podemos ver que en el tiempo de una fecha podemos presenciar la posición en X y la posición en Y, que son exactamente iguales a los datos teóricos que conseguimos, por velocidad. Luego pasamos a la gráfica en el movimiento Y, en la cual podemos ver que estamos que se dio en la tabla en velocidad que es en 56 euros, en el y de 15,32 y al final es de 13,35. En la gráfica de la velocidad en Y nos da la evidencia de que la gravedad tiene un cambio en el ejercicio que nosotros aplicamos. Porque al principio comenzaba con 20 metros sobre segundos, pero al analizarlo teóricamente con modelos, podemos ver que hay un cambio de 5 metros sobre segundo. Y por eso empieza con 15.35 metros sobre segundo y termina con 35 metros sobre segundo. Aquí tenemos las referencias de las bibliografías que el planteamiento teórico, los tres. Muchas gracias por su atención. Eso era todo. Gracias.